Pues iniciamos. Buenas tardes, muchachos. Soy el doctor Daniel Guerra Miranda, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por ahí comencé este camino propiamente como una opción eh, dentro de la parte prevencionista. Posteriormente hice el posgrado en Medicina del Trabajo y Medio Ambiente, el noveno en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también por ahí en Administración de Riesgos en la Facultad de Sustentabilidad. Entonces, empecé en esta rama prácticamente al finalizar mi servicio social. Realmente me gustó, me ha gustado bastante la parte propiamente de lo siliente que es esta rama. Les hablo de que trabajamos propiamente desde el silencio, donde impactamos realmente a las personas de nuestras comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros consideramos realmente el tiempo activo que tiene una persona en su trabajo, estamos hablando que son 8 horas o una tercera parte de su vida, una tercera parte de su día, y estamos hablando de que si no tienes ninguna complicación, llegas a tu periodo propiamente de jubilación a los 60 años. Muchos empiezan desde muy jóvenes. Hablamos incluso desde empleos informales. Creo que todos alguna vez hemos tenido este acercamiento con propiamente el trabajo. Y realmente el impacto es en las modificaciones que podemos generar y lo que las personas se llevan a su casa. Entonces, en esta situación hablamos desde situaciones nutricionales, situaciones de evaluaciones de riesgo, situaciones de propiamente metodologías, ¿sabes?, que utilizan en las industrias, que incluso llega a transmitirse a las casas, ¿no? Yo tengo la fortuna, ahorita les voy a platicar, trabajo para una industria química, creo que es una rama de las menos exploradas dentro de esta parte. Todos hablamos o todo se habla acerca propiamente de procesos ergonómicos. Está muy enfocada, ¿verdad?, en procesos ergonómicos, en la situación legal, pero propiamente en la exposición a productos químicos que biotransforman todos los productos que tenemos a nuestra disposición. Y creo que ahí es donde existe esta parte o esta pequeña brecha donde yo me echo camino. Es importante considerar pues que también esta rama lo que se encarga propiamente del sostén de nuestra sociedad. Hablamos de la población trabajadora, hablamos de lo que realiza toda la población. Aunque consideremos, por ejemplo, que dentro de nuestra institución, un hospital escuela, pues estamos muy alejados de esta parte o de esta situación de la medicina del trabajo, pues recordamos que también nuestra vocación es un trabajo, ¿no? Y tenemos exposición a múltiples cosas. Entre ellos, creo que lo que más se puede verificar son propiamente la radiación o el riesgo propiamente por radiación ionizante y no ionizante. Entonces, abarcando desde ahí, creo que en esta parte es importante señalar el cómo se desarrolla dentro de la parte productiva la medicina del trabajo. Entonces, les voy a compartir por aquí mi pantalla. Les hice una pequeña presentación. Me dicen si la ven. En cualquier momento que tengan dudas me pueden decir. Lo primero que quiero compartirles es esta frase. El trabajo dignifica, pero solo si no sacrifica la salud de quien lo ejecuta. Como les estaba comentando, yo trabajo en una empresa química al poniente de la ciudad, propiamente. Se dedica a la fabricación de resinas sintéticas y productos de gel coat, estas tinciones para pintura. Tenemos 27 silos, propiamente. Tengo 2 plantas, una aquí en Monterrey, una en Ecatepec, y una sucursal en Guadalajara y otra planta en Pensilvania. Y yo me encargo propiamente de todos los programas de salud ocupacional a nivel nacional de ambas plantas, y les abro mi headcount alrededor de 314 colaboradores, incluyendo personal operativo y personal administrativo. Okay.
Me gustaría empezar esta situación marcando una nueva forma de ver lo que es propiamente un plan de salud o propiamente la salud ocupacional. Yo lo divido en 4 pilares. Uno propiamente que es la vigilancia de la salud, que son los servicios de identificación de riesgos ocupacionales. Las acciones correctivas es una vez que ya se generó una situación, yo tengo algo que corregir propiamente, ¿sí? Es la identificación de las necesidades poblacionales individuales como eventos en incidentes, ¿sí? Servicios administrativos, que son los controles documentales y participación en programas preventivos y auditorías, y una situación de capacitación. A mí me gusta mucho capacitar a las personas en los efectos negativos a la salud ocasionados por el incorrecto manejo de productos químicos. ¿De qué les hablo de estos? Productos sensibilizantes, carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, propiamente corrosivos, todos los efectos que pueden llegar a tener los productos químicos. Y que la gente pueda entender y tenga conocimientos, habilidades y aptitudes para poder realizar su trabajo, ¿vale? Esos considero que son los 4 pilares propiamente de la salud ocupacional. Primero tengo que saber a qué me expongo, qué es lo que hay, qué es lo que necesitamos corregir, cómo lo administramos o lo gerenciamos y también capacitar a las personas. ¿Vale? Sí. Muy bien. Dentro de estos 4 pilares tenemos propiamente, vamos a abordar la vigilancia de la salud. ¿Por cuál quieren iniciar? La vigilancia. Sí, la vigilancia de la salud son todas estas partes, esta es la forma en la que yo lo abordo, por cuál les gustaría iniciar. Yo diría que ergonómica. Muy bien. Sí. La valoración ergonómica, nada más déjenme acomodar esto un poquito, para ver nada más de qué estoy hablando. Tengo por definición establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgos ergonómicos derivados del manejo manual de cargas a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. El objetivo propiamente de esta vigilancia es evitar y disminuir los factores de riesgo ergonómico que puedan ocasionar lesiones o enfermedades en el sistema musculoesquelético y sus anexos al realizar manejo manual de cargas. ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo. Por ahí lo que realizo es propiamente una identificación a través de la norma 037 y posteriormente profundizo con algún otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí es las actividades que se realizan, el puesto propiamente que lo realiza, porque recordemos que en esta situación industrial, pues no se maneja solamente una persona, ¿verdad? Estamos hablando de puestos o personal expuesto que realiza las mismas actividades. Lo que afecta a uno, muy probablemente esté generando una condición ambiental para 10, 15, 20 personas más, ¿vale? Por decir un ejemplo. Entonces tengo identificado propiamente el nivel de riesgo, qué método ergonómico se utilizó, cuál es el tipo de reacción, si requiere algún tipo de acción correctiva. Y aquí les coloco un ejemplo. Este es un colaborador que lo que realiza es colocar estos durmientes en propiamente la estructura inferior de las pipas para evitar el deslizamiento al momento de que se carga propiamente el producto. Para no hacerles el cuento largo, este durmiente pesaba 45 kilos y estamos hablando que lo desplazaban una distancia alrededor de unos 12 metros. Toda nada más por peso y distancia ya salimos de norma, ¿vale? Y pues bueno, cada vez que se detecta una de estas condiciones, nosotros llevamos un proceso que ahorita se va a explicar más adelante, que es propiamente el establecer las medidas propiamente para la contención de este tipo de eventos, ¿vale? Sí. En este caso, por ejemplo, este es un pantallazo a lo que nosotros denominamos como área de mejora, que es, oye, ya que tengo una desviación, ¿qué modificaciones se tienen que hacer? Abarca desde la evaluación ergonómica, la situación propiamente, las actividades en este caso, lo que hicimos fue solicitar a los proveedores propiamente
que los que envían estas pipas, que nos enviaran pipas con patas de elefante. Esto es la eliminación del riesgo. Si ya no lo tiene que hacer, no tiene por qué exponerse. sí. En los casos que no se pudiera, porque en esta situación, y es algo muy importante que tenemos que recordar, estamos hablando de una industria en la cual el suspender actividades propiamente compromete la operación del negocio, ¿sí? Entonces, si no lo podemos eliminar, lo tenemos que administrar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, buscamos esta eliminación. Sí, muchos respondieron positivamente. Los que no, lo que hicimos fue limitar o diseñar propiamente unos nuevos durmientes, propiamente que tuvieran menos peso, y utilizar un método de ruedas propiamente para que pudieran desplazarlos sin necesidad de generar la tracción, ¿vale? Y Doctor, esto es algo que... disculpe. Dígame. Entonces, us- para identificar el riesgo ergonómico se utilizó como una encuesta, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, a No, los es observación. empleados. Una Es observación. observación. Y Es aparte de la observación. observación, disculpe, aparte de la Sí. observación, ¿utilizan algún método, no sé, como los que vimos en las clases, no sé, como el OWASP, el RULA o alguno de Justamente. esos? ¿Sí? De las dos cosas de las dos maneras que se realiza, mediante un modelo de observación que yo hago propiamente siguiendo al personal, determino las actividades y los tipos de riesgo ergonómico. Y eso es algo que yo les comento a los colaboradores, que si detectan alguna de este tipo de condiciones, es necesario una evaluación ergonómica. Le llamo son los six to much, tan alto como la cabeza, tan bajo como la rodilla, tan lejos como un paso, tan pesado como 5 kilos en una mano o 25 en ambas manos, tan rápido como 2 veces por minuto el mismo movimiento, y tan largo como 10 segundos en un solo movimiento. ¿A qué voy con esto? Una vez que ellos pueden identificar mediante estas 6 interacciones, pueden detonar el programa a través de que, sabes que yo tengo algo que, hay alguna, por ejemplo, alguna situación, una actividad que no realicen de manera rutinaria, que dicen, oye, pues sabes que esto fue algo extraordinario, pero me parece que está muy alto este tipo de condición, o pesa mucho, aunque sea solo una vez, detona el programa. ¿Cómo se hace? Ujú. Pues propiamente a través de la norma 036, que es Mackie-Rap Tool, por ejemplo, estas dos mencionadas aquí, que justamente las que le estoy presionando mostrando es la colocación de durmientes. Se determina el tipo de riesgo, y más aparte puede tener una alteración, una revisión ergonómica más profunda a través de el otro tipo de modelos. Recordando que en el cumplimiento normativo propiamente indica la 036 que se tienen que hacer mediante este método y posteriormente complementarse con otro modelo ergonómico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que llevó a esta situación? Quiero que vean esta tabla propiamente, y aparte de mostrarles números y datos propiamente para fines académicos. Pues estas son las cantidades de consultas propiamente generadas durante 2 años, ¿no? Los que son columnas corresponden a las atenciones musculoesqueléticas que no necesariamente tuvieron que ser por un riesgo ergonómico, ¿sí? Y Mm, propiamente la línea roja corresponde a propiamente las identificaciones de riesgo ergonómico dentro de la cantidad de consultas. Por ejemplo, vemos que al principio del año, o al ingreso propiamente a mi puesto, pues vemos que tenemos una situación de una identificación de que los 13 motivos de consulta eran por riesgo ergonómico. Posteriormente, como fue analizándose esta situación, mm, fueron descendiendo. Ahora, si lo comparamos contra las consultas de riesgo ergonómico de 2024, pues hay una diferencia abismal, por ejemplo, en la proporción de su cantidad de consultas y los que estaban imbuidas en esta situación de riesgo ergonómico. Entonces, estamos hablando de que este tipo de medidas, el hecho de capacitar propiamente al personal con algo tan sencillo como 6 elementos que puedan recordar, permite la correcta identificación y la administración de este tipo de situaciones. ¿Vale? Disculpe, yo le iba a hacer una pregunta justamente de este tema. Es cómo, o sea, ¿cuáles son las acciones que se toman para prevenir, o sea, cuáles fueron las acciones que se tomaron para esta baja de consultas por riesgos ergonómicos? Una actividad. Digamos que en la población menor a 30 años no había incidencia, que alrededor podríamos decir que era el 30%. Tres cuartas
ocasionadas por esta actividad, a grosso modo. Entonces, dentro de esta situación, así como se van identificando, es como se logra este tipo de reducciones. Esto es realmente el impacto que tiene una identificación correcta, una capacitación al personal y número 3, las modificaciones que sean algo que denominamos en la industria es causa raíz. Supongo que esto ya también ya lo escucharon, ¿no? ¿Cuál es la verdadera condición que está generando un problema? ¿Sí? Sí, Cuando se corrige el problema de raíz, pues obviamente existen todo este tipo de modificaciones que permiten disminuir este tipo de condiciones, ¿verdad? sí. ¿Y sabe Muy usted bien. acerca de la tabla, perdón, sabe usted acerca de la tabla, este, los casos de lesiones, o sea, las más concurridas, pues, ¿a qué me refiero? No sé, como una lumbalgia postural o hasta una tendinitis, pues. Realmente hay más procesos de carga que de movimientos repetitivos en mi planta. Ujú. Le puedo decir a manera general que alrededor del 75% de de estas identificaciones de consultas por riesgos astronómicos, estamos hablando de problemas de lumbalgia. Claro, sí. Y Y por se ejemplo, cuando tomaron, ya se identificó, sí, sí, o sea, por ejemplo, cuando ya se identificó, bueno, primero, sí, sí, sí. no, si quieres, dale tú. Luego discuten, a ver, Lili, termine su punto. Sí, no, que como había mencionado mi compañera, con estos capacitaciones que les daban, pues había bajado, ¿no? Drásticamente. ¿Tienen algún otro programa para prevenir todas estas, pues, lesiones? Número uno, ya recordando esta parte, ¿no? Ya una vez que me genera una consulta por este tipo de condiciones, no estamos hablando de un servicio preventivo, estamos hablando de un servicio correctivo. Ujú, Sí, tengo una manera propiamente de identificar a lo mejor algún tipo de condición a través de los programas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, el tomarle al colaborador radiografías API lateral de columna lumbar. Ahora hay una nueva tecnología que he estado luchando por traer, que es a través de un sistema de cámaras y un modelo de inteligencia artificial, permite capturar el arco del movimiento del colaborador, ¿sí? Entonces estamos hablando de que de manera poblacional se podría estudiar de esta manera, sí, podría tener su estudio base y decirle, oye, pues sabes qué, un mes o 2 meses dentro de este puesto que a lo mejor podemos considerar que está todo con riesgo bajo. Oye, sabes que a lo mejor hay una situación de que están presentando a lo mejor una brucitis del hombro generada por algún tipo de actividad que no estamos identificando como un riesgo, con un riesgo alto o con un riesgo medio, pero sí, estamos hablando de otro tipo de programas. El programa es la identificación de riesgos ergonómicos mediante este tipo de metodologías, que sea que el colaborador lo identifique mediante un servicio correctivo o una situación de vigilancia. Esas son las tres formas que ahorita existen. Esto que le ujú. estoy hablando es algo nuevo que yo he estado luchando por traer, todavía no lo concreto, pero ese sería el objetivo principalmente. De oye, sabes que los puestos que han sido evaluados que no tienen un riesgo moderado o alto, oye, pues vamos a ver si realmente no está generando por algún otro tipo de actividad, algún otro tipo de problema musculoesquelético relacionado, por ejemplo, con algún tipo de movimiento. Sí, como tal no hay un programa de prevención, sino de corrección, como usted decía, ¿verdad? No, no, no. El programa preventivo es la identificación. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, si vemos esta parte, vamos a tomar la situación, por ejemplo, del mes de agosto. Estamos hablando de que en el mes de agosto de 2023 hubo 5 riesgos, hubo 5 consultas propiamente y ahora solamente hubo una, generada por algún otro tipo de condición, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente hubo un impacto positivo del 80% con este tipo de programas de vigilancia epidemiológica. Ok, gracias. Bueno, y por ejemplo, volviendo al tema de prevención, o sea,
no ha buscado, o no sé si usted implemente como, por ejemplo, habla de capacitación, pero esa capacitación se lleva mediante cursos, pláticas con los colaboradores o es como directamente, simplemente señalizaciones y cosas por el estilo. La capacitación involucra el hecho, número uno, que tengan el conocimiento teórico. La segunda parte, las habilidades de detección. Y la tercera parte es que cumpla con criterios prácticos. Muy sencillo en esta parte. Hablamos acerca de la implicación o los problemas de salud generados por el manejo manual de cargas. Oye, ¿sabes qué? Ahora te toca identificar mediante algún tipo de ejercicios reales que ellos conocen. Vas a identificar esto y esto y esto. Posteriormente una actividad en campo, emulada, para que ahora sí se detone este tipo de condiciones, en las cuales ellos puedan señalar, por ejemplo, dentro de toda su gama de actividades, cuáles son, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que no estoy muy seguro, por ejemplo, que al abrir esta llave, siento que me estoy estirando mucho. Antes de que sea un problema, te comento, porque es una actividad atípica que a lo mejor realizamos una vez al mes. El abrir una llave, por ejemplo, la abrimos una vez al mes por bajo ciertas condiciones, no es una tarea típica, digo, no es propiamente el hecho de que vea yo creo que ha abarcado como el 80% de las actividades que realiza todos con los colaboradores, pues estamos hablando de un gap del 20% que no los hemos visto, ¿vale? Entonces, el hecho Ujú, que ellos permitan identificar nos permite señalar este tipo de condiciones. ujú. Gracias. Y por ejemplo, en dado caso que ya la corrección no sea, o sea, eficaz y entonces tenga que haber un cambio, hay cambios de puesto a trabajadores en este ámbito por algún tipo de trastorno musculoesquelético o cómo, o además de eso, cómo es que manejan las incapacidades, o sea, si ha llegado a tener un problema en este tipo de aspectos, cómo Mm, manejan las incapacidades con el trabajador. Bueno, muy bien. Hablando de riesgos ergonómicos propiamente, digamos que un colaborador tiene un accidente de trabajo, acude a su unidad médica, se le dan propiamente sus incapacidades, su riesgo de trabajo. Realizamos un proceso de investigación en en este tipo de situaciones, en la cual somos un equipo multidisciplinario. Yo me encargo propiamente de esta parte, de la parte de ergonomía, y buscamos la modificación propiamente de las condiciones. De hecho, hay algo muy interesante en lo que he trabajado, que es el Stop Work Authority, que es que el colaborador, si no se siente seguro al momento de realizar algún tipo de actividad, puede tenerla, se convoca un equipo para poder analizar si la actividad es segura o realmente no lo es. Y si no lo es, ¿qué modificaciones podemos hacer? En cuanto a la situación de que, oye, ¿sabes qué? Después de esta situación, después de este riesgo de trabajo, tiene una secuela, sí tenemos un proceso propiamente de adaptación o de limitación de riesgos. Incluso, por ejemplo, en algún tipo de condición de que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, es temporada, ahorita los días que estaban haciendo mucho calor, sí, sí, digamos que hay un sí. colaborador que tuvo un proceso de deshidratación secundario, a lo mejor de una gastroenteritis. Tenemos propiamente la condición de enviarlo a hacer actividades que no comprometan su salud propiamente por este tipo de condiciones. Digamos que estuviera trabajando en la intemperie, estaría favoreciendo propiamente el proceso de hidratación. Entonces, sí hay procesos adaptativos para este tipo de condiciones. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Le voy a hablar un poco acerca del programa de protección ante sustancias químicas. Recordando esta parte, ahí está propiamente la condición de la NOM 10 que establece propiamente los valores límites de exposición. Está la NOM 047 que habla acerca de los índices biológicos de exposición. ¿Me escuchan? Creo que me trabé un poco. No, sí, muy bien. No, sí lo escucho. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, el objetivo de esto es establecer las acciones de monitoreo, control y prevención de riesgos generados por el manejo y exposición a sustancias químicas
considerados como un riesgo para la salud. ¿Vale? Dentro de esta parte de vigilancia, realizó un análisis propiamente, estamos hablando de más de 500 productos, donde se determinó, número uno, el tipo de peligro al cual se exponían los trabajadores de acuerdo a las condiciones o las propiedades de la sustancia química, ¿no? Estamos hablando de un riesgo desde muy bajo hasta muy peligroso, y el tiempo propiamente de exposición de la jornada en las cuales manejan este tipo de producto. Ujú. Esto generó un índice propiamente, que es el cálculo entre la peligrosidad del producto y el tiempo en horas de exposición, ¿vale? Ujú. Entonces, llegamos a propiamente una condición propiamente de una identificación por sustancia. Estamos hablando de 580 productos, de los cuales 129 pueden ser clasificados como muy peligrosos, 105 críticos, 196 serio, 51 bajo y 99 muy bajo. En esta condición, pues estamos hablando de que propiamente los efectos que pueden generar propiamente a la salud de los trabajadores. ¿Muy bien? ¿Puedo Y preguntarle entonces, algo? claro, Acerca de los riesgos, el alto, bueno, el mínimo, o sea, el alto, ¿cuál es la diferencia entre el alto y el morado? Pues no me acuerdo cómo se llamaba. Sería, sí, 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 y el muy alto, ¿cuáles serían las diferencias? O sea, sería como, no sé, el alto sería como cancerígeno y el es otro, correcto. ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de clase uno, efectos que no, de productos que no tienen efectos permanentes en salud, que no requieren tratamientos médicos ni causan incapacidad. Entre ellos, por ejemplo, nosotros manejamos aceite de soya y Ujú. aceite de coco, ¿vale? Que Sí. no, propiamente no generarían un proceso que requiera por una situación de tratamiento. En muy peligroso estamos hablando de que tiene la capacidad de generar algún tipo de condición en la cual puede ser incluso hasta mortal, ¿vale? Ujú. Estamos hablando, empiezo de productos propiamente carcinogénicos, propiamente mortales. Estamos hablando de muy peligrosos. Hay productos propiamente que si se manejan de una manera adecuada, pues, tienen este tipo de condiciones, ¿vale? Y en su empresa sí manejan con productos cancerígenos, yo supongo. Sí, es correcto, ¿Sí? manejamos productos de esa índole. En mi industria se manejan solventes orgánicos. Me Ujú. refiero a propiamente monómero estireno, gileno, tolueno, Sí. que están altamente identificados, y ahorita voy a hablar sobre esto, sobre potencialmente carcinogénicos, demostrados con características 1A. ¿Qué quiere decir esto? Una fuerte asociación a que generan propiamente cáncer ocupacional, ¿vale? Sí, gracias. Muy bien. Disculpe, Identificado esta doctor. parte, dígame. Perdón. No, otra pregunta. Tenía duda de que con qué frecuencia se suelen realizar de que los exámenes a los trabajadores o solo es hasta el momento que ya tienen algún síntoma o un signo y van a consultar. Muy bien. Ahorita abordamos eso, es la siguiente propiamente filmina, ¿no? Entonces, para que quede un poquito claro, sí, tengo 129 productos que tienen un nivel de riesgo muy peligroso, pero al Ujú. momento de identificarlos o traspolarlos propiamente con el tiempo de exposición con lo que realmente lo manejan, les puedo decir que no tengo propiamente. Ujú. Un riesgo muy alto de que hoy, ¿sabes qué? Lo manejan durante un tiempo prolongado, no existe esta condición. Sí tengo 23 productos identificados como riesgo alto, que aquí viéndonos para atrás, hablamos propiamente de que un riesgo alto propiamente es una exposición general, ¿no? Y estos son los niveles de eliminación que existen. Eliminación del riesgo y estos 23, uno está eliminado, quedan 22 pendientes. Todos los demás se manejan a través o han estado mitigados a través del equipo de protección personal. Ahora, dentro de estos, le voy a presentar dos. Uno propiamente es el monómero de estireno que se estudia a través del ácido mandélico y ácido fenililoxílico, y propiamente el gileno que se estudia mediante el ácido metilipúrico en orina. Esto fue un análisis que yo realicé propiamente a la planta en un momento determinado, lo ingresé propiamente con ellos, tomamos un estudio poblacional y vemos que, por ejemplo, está
si bien no llega al 400 como un índice biológico de exposición poblacional alto o que requiera otro tipo de condiciones de acuerdo a lo que señala la norma, pues para nosotros fue una situación de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos que lograr la disminución propiamente de este promedio o de estos índices en la población. Entonces, Ujú. tuvimos por ahí un proceso de modificaciones muy fuertes, se fue a 82, propiamente el segundo estudio, propiamente de monómero estireno. Estamos hablando de que un impacto muy importante, pero también estábamos generando una situación en la cual ya era incómodo para los trabajadores, incluso porque esa planta, muy puntualmente la opción fue, vamos a cerrar hasta no averiguar que, vamos a cerrar el hecho de que puedan ingresar o puedan deambular en toda la nave si no traen su equipo de protección, hasta por identificar cuál es la condición. Ujú. Por ahí tuvimos ese tipo de condiciones, fuimos muy, muy por debajo, ¿verdad? Posteriormente, dentro de un análisis más profundo, establecimos que había una sola actividad que generaba o que era la que generaba el mayor número de media poblacional. Estamos hablando de un proceso en el cual se utilizaba, se colocaba en un tanque grande, un tote propiamente, monómero de estireno, y se realizaba pues, para poder lavar esta estructura, ¿no? Entonces, una vez que aislamos este proceso, vimos que la media poblacional se fue propiamente a 141. Muy por debajo, el objetivo propiamente del programa es que estemos menor a 300, que son 100 propiamente menos de lo que marca propiamente los índices biológicos de exposición. Entonces, aquí ya con medidas solamente, con el hecho de retirar esta actividad de un espacio cerrado, logramos este decremento. Y ahorita, el 2024, el programa está propiamente alrededor de 90, alrededor de 80, 70 puntos por debajo de la condición propiamente que habíamos visto en un inicio. Este Ujú. programa se detona, o estos programas se detonan a través de los índices, a través propiamente del estudio de la norma 10 del monitoreo ambiental de los Ujú. productos químicos. Entonces tenemos tiempo de monitoreo y detona este tipo de programas. Hoy sabes que Discul- ya se desvió, Ujú. entonces tenemos que tomar los estudios. Dígame. Sí. Acerca de, pues cuando tenían estaban sobre el límite biológico, ¿le apareció algún caso de trabajadores con cáncer, o sea, que hayan desarrollado un cáncer? No, no, No. recuerde que el proceso carcinogénico es un proceso que lleva mucho tiempo. Ujú. Por ejemplo, el caso, el tabaquismo. Estamos Ujú. hablando que para un paciente que desarrolle cáncer propiamente, de acuerdo también a las condiciones personales o individuales de la persona, estamos hablando de que son alrededor de 20 paquetes año. Ujú. Estamos hablando que durante 20 años fumó una caja de cigarrillos propiamente para tener este tipo de riesgo. En la condición propiamente, por ejemplo, de enfermedades o situaciones previas, por ejemplo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es generalmente alrededor de 10 paquetes año. Estamos hablando que es la mitad del recorrido. No tengo efectos propiamente y no tenemos propiamente una situación de alguna generada o de características carcinogénicas. Sin embargo, sí hay personas que han desarrollado efectos sensibilizantes propiamente al correcto manejo de algún tipo de producto. ¿A Ok, qué me refiero con esto? Pues desarrollé, por ejemplo, toqué el producto con la mano y desarrollé un proceso de una dermatitis. ¿Sí? claro. A veces, No les dio tiempo pues al carcinógeno de realmente desarrollar el cáncer. afortunadamente, y ese es el objetivo. Ujú. Estamos hablando de que sí, si bien no me gustaría haber tenido este tipo de condiciones de que pues tuvo un proceso de una dermatitis, afortunadamente mitigamos o administramos el riesgo y hasta el momento no se ha desarrollado un cáncer ocupacional relacionado propiamente con esta situación. Ahora, por Claro. ejemplo, la situación, y ahorita que abordemos a lo mejor la parte de protección de ruido. Este tipo de productos también tienen la consideración
de que es ototóxico. Sin Ujú. embargo, no es tan disruptivo como lo sería el efecto físico de la exposición al ruido. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de un inicio más crónico en este tipo de condición y que predominantemente se muestra en tonos agudos. Esa es la característica ototóxica de los solventes, Ujú. Sí. ¿vale? Doctor, y anteriormente mencionó que hacía estudios ambientales, o sea, ¿me puede platicar un poco más sobre cuáles son los estudios que realiza y con qué frecuencia llega a realizar estos estudios ambientales para detectar, pues, y todo este tipo de cosas? Cada 3 meses, Leonardo. La condición es esta: cada quinquenio, o sea, cada 5 años, se realiza un muestreo de todos los productos que nosotros tenemos listado, se realiza un estudio a través propiamente de las dosimetrías y las dosimetrías ambientales. Dentro de estos, por ejemplo, digamos que algunos de los propiamente de las condiciones limitadas o que se atraviesan a través de líneas, pues no tenemos de cierta manera o no se detectan en este tipo de exposiciones. ¿Por qué? Porque pues están propiamente limitadas, no caen directamente al reactor, etcétera, etcétera. Y propiamente, pues no se identifican, pero sí hay productos que de acuerdo a su movimiento pueden ser identificados que requieren un monitoreo cada 3 meses. Por ejemplo, hay un producto que se llama anhídrido maleico, ¿sí? Este producto no tiene características ni carcinogénicas, ni mutagénicas, ni teratogénicas, pero es sensibilizante respiratorio y cutáneo, ¿sí? Y también tiene características corrosivas físicas, no químicas. ¿A qué me refiero con esto? El producto está caliente, pues, obviamente tiene la capacidad de provocar una quemadura de esta índole. Sin embargo, el producto es sensibilizante. Este producto no se puede detectar mediante índices biológicos de exposición. ¿Qué me refiero con esto? No tengo un solo metabolito que me pueda identificar realmente cuál es propiamente la condición. Pero la manera de estudiarlo es a través, por ejemplo, de estudios espirométricos que se comparan no con la situación poblacional, sino con propiamente el individuo. Al momento de que uno ingresa, posteriormente lo podemos abordar, pues hay ciertos estudios propiamente que se van generando como la parte basal, ¿no? Entonces, si yo espero a que el cuate desarrolle, por ejemplo, un proceso obstructivo un proceso obstructivo del 80%, pues estamos hablando que está por debajo del 5% poblacional, cuando realmente mi población tiene otro tipo de características. Si yo lo comparo, por ejemplo, con el FEP1 que tenía hace 2 años, pues puedo empezar a ver el decremento antes de que se genere un tipo de condición, ¿vale? Ujú. Y qué bueno que aportas, qué bueno que tocamos este tema, porque la otra parte es la parte de la protección respiratoria. Ujú. Dentro de la clasificación de riesgos por inhalación, por modo fácil se los puedo repartir en dos opciones. O es partículas o es moléculas. Partículas, polvo, neblinas, humos. Moléculas, gases y vapores. De todo tipo. Orgánicos, inorgánicos, ácidos, etcétera, etcétera. Esa es la manera que lo pueden estudiar rápido. Ahora, ¿recuerdan durante la temporada de COVID por qué utilizamos propiamente los cubrebocas? Pues para evitar la exposición al virus. Que se O bueno, transmitía a a través de través de qué? la vía respiratoria, sí. A través de la vía respiratoria. Bajo este concepto, ¿en qué características usted colocaría, por ejemplo, el contacto por flujo o propiamente por esfomite? Pues en igual un ambiente respiratorio, o sea, ambiental. En estas dos características que le muestro, ¿cuál colocaría? Partículas. Partículas. Partículas por las características de neblina. Muy bien. ¿Recuerdan los cubrebocas los cubrebocas que se utilizaban propiamente durante la contingencia? Estamos hablando de los KN95 para el personal de salud. ¿Saben qué significa la N y el 95? No. Ahí les va. Las partículas nos protegemos a través de los filtros, ¿sí? Y las moléculas a través de los cartuchos.
Hay condiciones combinadas, como por ejemplo en este caso las que les muestro en la parte central de la imagen, que tiene tanto cartucho como filtro. Estamos hablando de una doble protección ante este tipo de condiciones. Esto es lo que significa la condición propiamente para cada cartucho. La serie N significa que no resiste partículas aceitosas y solamente dura 8 horas o propiamente un turno. Y el 95% es que filtraba el 95% el 95% de las partículas. Existen, por ejemplo, la serie R, que resiste partículas aceitosas, pero no dura más de 8 horas. Y la serie P, que es los que generalmente se utilizan en la industria, que resiste partículas aceitosas y puede durar hasta 30 días después propiamente de que empezó a usar, o 40 horas contiguas. El filtro propiamente que yo utilizo en mi industria es solo el filtro P100. Entonces estamos hablando que dura 30 días o 40 horas continuas y tiene una eficacia de protección del 99.97%. ¿Vale? Ujú. Doctor, y por ejemplo, en protección respiratoria, o sea, hablando ya con todos estos gases que hablamos, o sea, no tanto como un cáncer, pero ha tenido casos de una neumoconiosis por algún tipo de polvo, neblina o ninguna. Todo el personal que cumple con No. IFPP. Realmente, solamente tengo un caso de un asma ocupacional generado propiamente por talcos, propiamente por talcos, bueno, más bien. Creo que entra entre la clasificación de talcos sin asbestos en este tipo de condición, pero es propiamente un asma ocupacional desarrollada por esta situación. Ujú. Estamos hablando de que tuvimos un evento en el cual hubo una exposición propiamente importante de esta persona, y después de esto, cuando llega a, por ejemplo, a acercarse a algún área donde están trabajando con esto, puede o ha desarrollado, por lo menos en un episodio de asma relacionado con este producto. Doctor, y además de o sea, hablando igual sobre la protección respiratoria, o sea, ¿cómo evalúan la función pulmonar del paciente, del trabajador? O sea, además de la clásica espirometría, ¿y cada cuánto realizan estas observaciones? Muy bien. No, yo sí lo hago a través del estudio volumétrico, propiamente de la espirometría cerrada propiamente, y lo comparo propiamente con las condiciones propiamente del trabajador. Estamos hablando de que el personal ocupacionalmente expuesto tiene dos maneras de estudiarse. El estudio anual, propiamente de los exámenes médicos periódicos, y otro que es bajo la detección de algún tipo de condición, algún tipo de desviación en los valores de límite de exposición o los índices biológicos de exposición. ¿Sí? Porque entonces, bien, la primera espirometría podemos considerarla que es preventiva, la segunda propiamente es de identificación de este tipo de condición. Sí. De los 300, le puedo decir que nomás he tenido un caso y fue derivado de una condición atípica. Sí. Por ejemplo, ese caso de neumoconiosis, o por ejemplo, tomaron, o sea, ¿qué medidas tomaron? O sea, ¿hubo un cambio de puesto para ese trabajador o...? Sí, Sí. hubo un cambio de puesto. Se la platico brevemente. Nosotros tenemos un sistema de descarga automatizado de pipas. Hubo una situación atípica, se rompió propiamente una de las mangueras. Se rompió y se derramaron 13 toneladas del producto en un dique. Desafortunadamente, el paciente que desarrolla este asma ocupacional o este colaborador propiamente era el que se encargaba propiamente de la descarga. Entonces fue una condición atípica donde se rompió, más bien no fue la manguera, se rompió la toma de la pipa a la manguera. Fue un problema estructural de la pipa. Se hizo una liberación, sí, fue una liberación rápida propiamente. Obviamente que el producto tiene ciertas consideraciones sensibilizantes. 13 toneladas, estoy hablando que se derramaron en alrededor de 10 minutos. Estamos hablando de un sistema de descarga muy fuerte, importante. Propiamente
pues él se quedó en ese tipo, en esa área. Cuando se le da tratamiento, se restablece esta situación. Posteriormente, al pasar por un área, desarrolla una crisis asmática, identificando qué se estaba trabajando en el área. Propiamente estaban moviendo sacos de un producto similar, sólido, en polvo. Y como él iba pasando por el área, propiamente por un área externa, pues llegó alguna partícula con él y le generó propiamente esa condición, el evento. Sí. Doctor, y anteriormente mencionó que se hacían exámenes, o sea, anuales. O sea, pero además de estos exámenes anuales, antes de entrar a la empresa, ¿realizan algún tipo de estudios al colaborador que va a ingresar para llevar un registro? Y si es así, ¿cómo, o sea, si hay alguna normalidad, qué cambios hacen para cambiarlo de puesto, por así decirlo? ¿O cómo se le Ahí le hace va. Número 1, están propiamente los ingresos y periódicos, que lo que buscan es determinar que la persona sea apta para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Se movió un poco aquí. Tomando la parte del marco legal, leemos que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo propiamente dice que pues, tenemos la obligación ética de realizar este tipo de condiciones. Y propiamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 1995, si mal no recuerdo, el artículo 22, dice que pues, tenemos que realizar o tienen que tener esta capacidad que no represente un riesgo para la salud y la seguridad del personal. No para la salud de la persona ni para la seguridad propiamente de los demás compañeros, ¿no? Pero también existe esto, por ejemplo, en la prevenir y eliminar la discriminación. En el artículo 11, fracción 1, dice que queda prohibido cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad, contratación o remuneración, liquidación laboral, y tenemos que asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables. ¿A qué voy con esto? Para poder identificar propiamente esta situación, tenemos que entender que la aptitud es la suficiencia para obtener y ejercer un empleo o un cargo propiamente. Y tiene la capacidad del individuo de realizar su trabajo sin riesgo para su salud y ni para la seguridad de otros. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Número 1, tenés que conocer el puesto de trabajo. No puedes determinar una aptitud si no conoces el puesto de trabajo. Tienes que conocer al individuo. ¿A través de qué? Pues de las metodologías que conocemos, a través, por ejemplo, del interrogatorio y de los estudios. Tenemos que valorar las capacidades que tiene, de acuerdo a lo que va a realizar. Y después podemos determinar criterios específicos. Kashima te proponía cinco categorías, aquí se las puse: apto sin restricciones, con precaución, con restricciones, no apto por seguridad de salud del candidato o evaluación no completada. Esta parte viene propiamente, si nos íbamos un poquito más para acá, después de la parte auditiva, tenemos perfiles de exposición. Estos son los 4 grandes perfiles de exposición que tengo. Personal de oficina, personal operativo, que se subdivide en más, pero los estudia de la misma manera. El personal de laboratorio y el personal de mantenimiento. Digamos que, por ejemplo, hay un almacén donde manejan polvos, y a pesar de que traiga su equipo de protección, alguien que tiene un asma, pues no lo puedo colocar en este almacén. Entonces, ¿a dónde lo envío? Por ejemplo, a un almacén donde solamente el manejo sea a través de montacargas, de producto, el movimiento de producto terminado a las cajas secas. Limito la exposición. Por ejemplo, el personal de mantenimiento es el que lleva audiometría, no todo el personal propiamente lleva audiometría anual. Estamos hablando que el personal operativo sí la lleva bajo ciertas condiciones, pero de manera rigurosa el personal de mantenimiento pues, es el que se expone propiamente a la condición de ruido. Stop. Creo que va a terminar la hora propiamente de la parte de Teams. Supongo que la liga se va a caer probablemente por los 60 minutos. No sé si gustan ir abriendo otra, uno de ustedes que vaya abriendo otra para poder continuar con esta sesión. Si quieres tú, Efraín, si ya restableciste ahí tu conexión, si quieres ve abriendo otra liga y ahorita que nos vote, ya nos movemos todos para allá. Ok, doctor, yo se lo mando por correo recién, o sea, pues recién la tenga, se lo mando por correo.
Si quieren, mándensela a sus compañeros y aquí del chat a lo mejor por ahí me puedo conectar y me la mando también por correo. Ujú. ¿Sale? Muy bien. Entonces, para no interrumpirnos más. Entonces, bajo esta situación podemos generar propiamente perfiles de exposición. Y estos son determinados por las actividades que realiza propiamente el puesto. ¿Vale? ¿Resolvió su duda? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. En cuanto a la prevención de riesgos psicosociales, digo que es algo por ahí también, es muy importante esta situación. Pues tenemos una situación de detección y seguimiento de posibles causas relacionados con la exposición propiamente a este tipo de condiciones. Los riesgos psicosociales, propiamente que ustedes conocen, supongo que son los que ya les han presentado, ¿vale? Y ahora quiero que vean esto. Esta es una manera, es un modelo en el cual se pueda agrupar todo tipo de condiciones. Las personas vamos realmente hacemos lo que hacemos por tres condiciones. Crecimiento profesional, propiamente. Familia, ¿sí? Y remuneración económica. Ujú. Todo el mundo realiza su trabajo por esas tres condiciones. Quiero avanzar profesionalmente. Necesito una situación propiamente con mi familia. Necesito realizar este tipo de actividad, ¿vale? O por remuneración. Entonces, podemos determinar que todos esos tipos de riesgos psicosociales, como las condiciones de trabajo, carga de trabajo, interferencia, propiamente trabajo-familia, tienen o pueden ser agrupadas, por ejemplo, en apoyo, cultura organizacional, la demanda de las actividades, el control de las actividades. En esta parte de que todos estos factores de riesgo lo podemos agrupar en apoyo, la cultura que existe en la empresa, la demanda, el control, el rol, el cambio propiamente y las relaciones propiamente que existen en conjunto de los trabajadores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hablamos propiamente acerca del control, podemos hablar, por ejemplo, de la interacción trabajo-familia, Ujú. que incluso llega a ser tan disruptiva esta parte que hay familias que terminan por ese tipo de condiciones. Por el rol, el establecer roles. ¿Quién va a realizar qué cosa? ¿No? Yo creo que si algunos tienen a hermanos mayores que trabajan propiamente o que no se dedicaron propiamente a este tipo de condición, tipo del área de la salud, también existe este tipo de determinación de roles. Y más adelante, cuando lleguen a ir al hospital, se van a dar cuenta de las peleas que existen a través por las interconsultas. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no está determinado este tipo de condiciones. ¿Sí? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso genera, por ejemplo, problemas y fricciones en un ambiente laboral que después se transforman en una situación de una condición de que, ¿sabes qué? Es que yo siento que no me apoyan. Siento que tengo problemas de lealtad. Tengo problemas de eso, tengo problemas del otro, ¿no? Los síntomas individuales que podemos identificar, que a lo mejor ahorita pueden identificar ustedes, es hipertensión arterial, trastornos del sueño, adicciones, trastornos de ansiedad y depresión, generados por un clima organizacional deficiente. ¿Sí? Ujú. Los síntomas organizacionales, ¿qué le pasa a la industria? Ausentismo, presentismo. ¿Qué significa presentismo? Fui, pero no realicé las actividades que tenía que realizar. Crea una recarga de trabajo. Pierdes control de las actividades. En esa situación, a lo mejor no está bien definido y generas todavía una mayor problemática organizacional. Rotación. Hay un problema bien importante con esta parte. Fue, se quedó una semana y se fue. ¿Por qué? Porque el clima está, pero ¿qué? Horrible. Clima organizacional, Ujú. ¿sabes? Problemas de lealtad. Situaciones, por ejemplo, de que, ¿sabes qué? Pues es que me fui a una industria que se dedica exactamente a lo mismo. Porque las condiciones propiamente del personal son completamente diferentes.
y temas incluso de esta hostilidad, Sí, por no decir que riña, ¿verdad? sí, Bajo este tipo de condiciones, todo esto son realmente los impactos que se generan, del individuo hasta la organización. Ahora, ¿qué con esto? Estos son los datos propiamente generales. Recuerden cómo se clasifica esto propiamente, que tiene categorías y subcategorías. Por ejemplo, en el ambiente de trabajo, nosotros tenemos un nivel de riesgo bajo. Y realmente la situación de la norma dice, o la identificación que tiene la gente es que las condiciones del ambiente de trabajo, en el del ambiente de trabajo me refiero a cómo realizamos las cosas, con los procesos de seguridad que tenemos, con la vigilancia que tenemos, con la parte propiamente de todo lo integrado, de todo lo integrado de salud y seguridad ambiental, seguridad, salud y salud ocupacional y medio ambiente. El riesgo, por ejemplo, el riesgo psicosocial generado a los trabajadores es bajo. sí. Y le estoy hablando que la industria es altamente riesgosa. Factores propios de la actividad, fíjese de lo que se quejaba el personal, o lo que decía el personal. Hoy sabes que la carga de trabajo, medio. Estamos viendo un proceso propiamente de rotación. Después de que termina la pandemia, después de que se paraliza propiamente el comercio, viene una situación donde empieza un proceso rotacional importante y la carga de trabajo aumenta. Pero dicen, oye, la falta de control sobre el trabajo yo no tengo. Siento que puedo realizar mis actividades con un control propio, sin embargo, sí considero que tengo bastante. La Sí. jornada de trabajo como factor de riesgo medio y la interferencia con relación trabajo-familia bajo. Fíjense qué Sí. interesante. Le está diciendo a la persona, ¿sabes qué? La jornada de trabajo yo siento que a lo mejor es muy extensa porque sí, porque tenemos más carga, genero más tiempo extra, pero cuando estoy con mi familia, estoy realmente con mi familia. Ujú. Condiciones de liderazgo nulo, relaciones en el trabajo nulo, violencia nulo, reconocimiento del desempeño como factor de riesgo bajo, no como que propiamente el reconocimiento del desempeño sea bajo, como un factor de riesgo bajo. Y el insuficiente sentido de pertenencia como factor de riesgo nulo. Todos estamos bocabajeando propiamente esa situación de la carga de trabajo y el tema de la jornada. Sí. Disculpe, Ahora, ah, Sí, dígame, perdón. Eli. Si en su empresa sí se han detectado trastornos, aunque, o sea, veo que el riesgo es muy, muy bajo a comparación de otras, pero se han detectado trastornos como la ansiedad o burnout. No generalmente, Ujú. porque el personal, la manera de identificación después de esto es, se le manda a hablar al personal para evitar un conflicto de intereses, porque yo conozco a todos mis compañeros de trabajo. Estoy hablando que desde el 46 hasta el 1817, que hoy es el último que ingresó, los conozco por nombre. Ujú. Conozco incluso a sus familias, ¿sí? O sea, son los números que hemos tenido, somos 300 y garra. Conozco al personal de la sucursal y las plantas. Para evitar una situación de que es que a lo mejor como es amigo del jefe, el programa se detona de la siguiente manera. Una vez identificado, yo le mando un proceso externo mediante el cual un psicólogo certificado realiza una serie de entrevistas y con esta serie de entrevistas me determina si el factor de riesgo identificado pertenece a la situación operativa o pertenece a una condición individual de la persona. Sí, Entonces, bajo esta situación, no te he tenido la enfermedad o la enfermedad profesional propiamente como factor de riesgo psicosocial, una ansiedad generalizada, una depresión generalizada. Hemos tenido eventos relacionados con otro tipo de condiciones individuales de la persona, pero todos se analizan. El objetivo de esto es mejorar propiamente ese tipo de prácticas. Dentro de esto, por ejemplo, los cambios que se generaron, por ejemplo, con la jornada de trabajo es que incluimos un cuarto turno. mm, Llenamos bancas, abrimos un cuarto turno y ese turno permitió
que que en lugar de rotar día, noche, tarde, ahora tengan un proceso de descanso mayor. Siguen rotando igual, pero con un cuarto turno. Entonces, cuando sale el de noche, el que entra de tarde es el otro turno. Con eso mejoramos la situación de la jornada de trabajo. Claro. Y aparte de Claro que esta también estrategia, no, prosiga. dígame, sígale. Aparte de esta estrategia, no implementan otra, no sé, como sesiones de terapia o no sé si tienen un psicólogo en su plantel, pues. No, como le comentaba, no tenemos psicólogo en el plantel. Es un Ujú, personal externo para ujú. evitar que exista un cierto conflicto de intereses. Sí. Y lo que le mencionaba es, todos estudian, ¿sí? Todos los mandamos propiamente a que tengan este proceso diagnóstico a través de un profesional de salud mental. Ok. Ujú. Sí, y ese psicólogo externo no, o sea, está ahí nada más cuando ven un factor de riesgo en un empleado o cada que lo requieren. Puedes, hay dentro de esta situación, digo, esto es puntualmente hablando de la norma 035, los factores de riesgo psicosociales, pero digamos que alguno de mis colaboradores está atravesando una situación personal, individual, duelo, una situación familiar, una crisis a lo mejor de social, cualquier tipo de condición. Pueden solicitar atención psicológica. Mm, ujú. Sí pueden solicitarla. Pero puntualmente la condición de la norma es, una vez identificado de que hoy sabes que alguien salió elevado, vas. Ok. Yo nada más recibo el reporte. Si hay algo, continuar con el reporte, le damos seguimiento. De hecho, tenemos como política interna que actos de violencia o acoso psicológico o acoso de cualquier tipo llevan a la finalización del contrato, el contrato laboral. Tenemos firmado una política. Está Ujú, estrictamente prohibido ese tipo de condiciones. ujú. Tenemos un código de ética también, en el cual se hace un reporte y ese reporte un comité le da seguimiento. Sí, Y si fuera a ser alguien de dicho comité, las demás miembros son los que llevan a cabo llevan a cabo las acciones correctivas. sí, claro. Nice. Muy bien. Entonces, ya abordamos un poquito acerca de esta parte de la vigilancia propiamente de la salud. Además de las consultas, propiamente propiamente la actividad principal, una de las actividades principales que llevamos, ¿no? Ujú. Bien padre. Yo casi no estoy en el consultorio. ¿Por qué? Porque me gusta más esta parte de la vigilancia propiamente. Ahí les va. Entonces, atención a todo el personal interno contratista por enfermedad general, incidente o accidente que pueda llegar a requerir algún tipo de atención. De manera general, les puse la cantidad de consultas que se llevaron en todos los meses durante el 2024. Para tener el dato analizado. Si les muestro en mayo de 2025, probablemente quedaría corto. Y esos son propiamente la cantidad de atenciones generadas durante los meses de cómo se comportó propiamente la situación poblacional. Estamos hablando que estábamos finalizando el proceso, la situación propiamente de COVID. Estábamos finalizando, tuvimos este tipo de incrementos propiamente en este tipo de atenciones de origen o por sistema otorrinolaringológico. Me refiero a todas las condiciones que han tenido rinitis, rinofaringitis, faringitis aguda, laringitis, etcétera, etcétera, entran bajo este tipo de criterios. Y es como se va estudiando la población. Dígame, Fray. Ujú, ujú. Eh, no más como duda, ya como mencionó lo de COVID, no sé si supongo que se le habrá tocado, o sea, quería preguntarle qué tipos de protocolos se hicieron en la empresa justo cuando llegó la pandemia y después, o qué medidas se utilizaban principalmente o qué se hizo en ese caso. Ay, COVID. COVID fue algo, me tocó a mí salir.
literalmente terminaba el servicio y empezó la pandemia. En ese tiempo me contrató una empresa de laboratorio farmacéutica y me dieron el puesto de coordinador regional en salud ocupacional. Eran 11 estados. Fue algo horripilante. ¿Por qué? Porque realmente no había punto de comparación propiamente con lo que estaba bien y lo que no. Les hablo desde que teníamos la disyuntiva, incluso del tratamiento. Entonces, si queremos hablar propiamente de COVID, mentira, está acá. Esos son realmente cómo se vivió la pandemia en la empresa en la que actualmente estoy trabajando. Estamos hablando de que este es el numeral, o lo amarillo es el numeral de 2022, propiamente. Entonces fueron la cantidad propiamente de casos, las olas, aquí se ven perfectamente bien, en una población cautiva. Y posteriormente, en el 2023, cómo fue mermando y las últimas olas se iban presentando. ¿Qué me refiero con estos casos totales? Todo el personal que yo tenía sospecha, digo, porque eso también es algo bien importante, el cómo se fueron moviendo los programas. Todo personal que tenía sospecha de este tipo de que podía ser COVID, pues se generaba una rúbrica. Dígame, Brian. Y otro, o sea, para relacionarlo con el tema que ya habló, que es lo psicosocial, o sea, ¿hubo algún caso que el hecho de tener de COVID o tener alguna complicación, pues le afectó lo que es tanto la salud mental? Y también otra pregunta era que, o sea, ¿cómo en su experiencia qué se hacía? O sea, sabemos que fue algo de la nada, pero ¿qué, o sea, cuál es el principal reto para intentar controlar los contagios e intentar minimizar sobre todo, pues, los casos? Muy bien. Partiendo desde la metodología, tu segunda pregunta, acerca de cómo mitigamos los casos, la situación de aislamiento, tiempo escalonado, uso de comedor, propiamente las salas de juntas muy aisladas, y eso, las pocas reuniones que se dan en salas de juntas. Todo era virtual, cada quien de su lado, llamadas telefónicas. Las situaciones que estamos hablando de que en el 2022 ya están comenzando a relajar las medidas. Ya salíamos de propiamente, teníamos de estos lineamientos de la nueva normalidad, ¿sí? Que si bien ya estábamos pasando por el proceso de vacunación, y pues tenemos el proceso de vacunación, les comparto muy alegremente que en mi planta llegamos a tener el 96.4% del total de la población vacunada con 3 dosis. O sea, fue seguimiento incansable a la aplicación. Incluso solicitamos en su momento que se colocara la última dosis dentro de nuestra industria, ¿verdad? Ujú. Entonces, realmente el tema era los lineamientos que seguíamos. Porque había dudas de que, oye, es que si es completamente... Y por eso la imagen del dióxido de cloro. Creo que el principal problema que enfrentamos durante la pandemia era la desinformación. Le recuerdo que la población trabajadora muchas veces es fácilmente influenciable por este tipo de información. Entonces, vean, hablabas de todo, ¿no? Entonces, el hecho era que nosotros teníamos que concientizar al personal y enseñarle acerca de este tipo, acerca de lo que estaba demostrado y cómo estábamos haciendo las cosas. Los brotes, ¿cómo se paraban? Mediante aislamiento. Aislamiento y aislamiento y aislamiento y aislamiento y revisión de síntomas y los controles de temperatura. Y no le estoy hablando de estos que colocaban con los supermercados, que realmente dudo realmente si funcionaban.
Estábamos hablando de que nosotros utilizábamos propiamente termógrafos para poder realmente evaluar, termógrafos calibrados por los departamentos, precisamente para poder evaluar este tipo de condiciones. Y el hecho de concientizar, y creo que eso fue de gran medida por qué los números tuvimos este tipo de números, porque fuimos tan insistentes en que como todos nos conocemos, no podías ir a enfermar a tu compañero que a lo mejor tenía hijos menores, que digamos que si llegaba a tener una complicación, pues los iba a dejar chicos. Entonces la gente empezaba a reportar. Es que mi familiar. Y tenía, esos familiares también era bien importante porque tenemos los contactos puntuales, que es, ¿sabes qué? Es que vi a mi novia a lo mejor el fin de semana, o ya que se habían hecho los nuevos lineamientos, y ¿sabes qué? El miércoles me dijo que era cosa confirmada. Pero nomás la vi unas horas. Entonces, ¿sabes qué? Vas a mantenerte en un cubículo aparte y vamos a revisar si presenta síntomas. Y si no, terminado el periodo de transmisibilidad, periodo de incubamiento, vamos a tomarte una prueba. Oye, es que sabes que es que mi esposo, y ahí se complicaba, ¿no? Es que mi esposo está enfermo. Soy contacto permanente. ¿Sabes qué? Te quedas haciendo las actividades de home office, continúas haciendo tus trabajos, y si no presentas síntomas, te toman una prueba. Y así fue la manera que logramos. O sea, si ven, el pico realmente en el 2022 fue en enero, para febrero ha caído completamente el pico. Y el segundo pico amplio, por ejemplo, estamos hablando de 15 casos confirmados en julio del 2022, y la otra vez cae. Y por ejemplo, esta comparativa de la manera en que lo hacíamos, oye, pues que sabes que es que tengo solamente escurrimiento nasal. Ok, te va a poner como sospechoso, te va a tomar muestra, negativo. Y así fue como fuimos viendo esta parte de los números. Y realmente en el 2022 también se hacía así, o probablemente si no hubiera quedado muy, muy amplia propiamente, pero nomás coloqué los casos confirmados, para poder tener este mapeo de cómo se iban moviendo realmente las olas eh, propiamente en la población. Y les comento, realmente el problema, estamos hablando de desinformación. Y otra duda rápida, o sea, también con el tema de los exámenes médicos que hacen previos para que ingrese un trabajador, como usted mencionó, o sea, es muy común que haya mucha desinformación sobre el tema de las vacunas y así. ¿Se pedía como algún tipo de requisito tener algún tipo de vacuna? ¿O aunque no haya sido vacunado, no se le negaba el acceso pues, el que pedía trabajo? Vaya. No le negamos el acceso, pero el hecho de firmar contrato con nosotros tenía que seguir propiamente las condiciones en las cuales, y una de las condiciones era la aplicación de la vacunación. Sí, perfecto, no tienes vacunas, ven. Pero al momento que tú te firmas esto, también tienes el compromiso de aplicarte la vacuna. Realmente el problema de la pandemia es que se encontró a un México obeso, hipertenso, diabético y mal cuidado. Ese fue el tema. En México así pasó. A lo mejor en otras áreas del mundo se encontró por personal longevo y frágil y a lo mejor con alguna comorbilidad. Pero aquí el tema fue ese. Dígame. Y otro, o sea, ya justo o sea, para relacionar los temas, como usted mencionó, o sea, es muy común en México que haya este tipo de enfermedades crónicas, sobre todo sobre la nutrición, que en México pues sabemos que hay muchos problemas sobre eso. ¿En su empresa hay algún tipo de protocolo o campaña o actividad que promueve pues el uso de alimentación o algo relacionado a lo que es a la nutrición en sí? Híjole, fue un tema casi tabú. ¿Por qué? Al momento de que yo hago mi primer estudio poblacional,
Estamos hablando que tenía en ese momento 12 diabéticos confirmados en control. Y 32 propiamente con resistencia a la insulina, probablemente que lo conocíamos o lo que se conocía como prediabetes. Identificando, nosotros ofrecemos café gratis. Todo el personal tiene acceso a café. ¿Qué es lo que pasaba? 4, 5 sobres de café, de azúcar regular al termo de café. Y se toman 3 en el día. Estamos hablando que... Y más aparte, me echo mi cocón. Ya. Y eso nomás por hablar de los estados hiperglicémicos. Sin contar dislipidemias. ¿Qué otro tema, no? Problemas de colesterol y triglicéridos. La primera implementación es vamos a promover el deporte. No tenían equipos, se abrieron equipos. Y luego después, terminando el juego, ¿qué decían? Yo qué sé, ¿dónde les pego? Lo que hice fue traerme un comedor nutricional. Nos sentamos a platicar, la nutrióloga que diseñaba los menús. Oye, ¿cuáles son los temas de planteamiento? Pues es que así, 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 y quiero modificar esto. Entonces, primero, después del deporte, fue retirar todo el azúcar regular de la planta. No hay ni un sobre. Hay Splenda, hay Stevia. Azúcar regular no hay. No, es que ese no me gusta, es que el otro. Después llegaron a traficar con kilos de azúcar. En los cajones guardados, ahí escondidos, ¿no? Afortunadamente fue temporada empezó la temporada de hormigas, se les llenó de hormigas, valió queso, ya nadie quiso llevar. Entonces se quedaron y se fueron acostumbrando al sabor del Splenda. Después, me siento gracias al nutrólogo, vamos a diseñar esto. 3 opciones. Comida regular. A lo mejor una opción como de antojo. Y una versión light. Todo el que se ingresaba en los programas como crónico degenerativo o con riesgo de crónico degenerativo, se le inhabilitaron las otras 2 opciones. Like nomás. ¿Cómo promovíamos que si lo tomaran? Les dábamos un descuento. Si el platillo cuesta 130, tú que estás en el programa tocan 50, güey. Y sabes que de por sí que tu señora no te hace lonche, ahora menos se va a tener que levantar. Ganan todo, güey. Ni tú te encabronas ni ella. Entonces fue el modo. Al año siguiente, tomando la situación poblacional, quedaron 7 solamente. Y los diabéticos no se movieron. De 22 estados prepatológicos de diabetes, terminamos en 7. Dentro de los, por ejemplo, dentro de la parte propia de la situación dislipidémica, todos llevaron Global Risk. Dice la determinación. Oye, ¿sabes qué? Tanto. Pues el único socarrón que no me hizo caso y que le valió queso, en marzo de este año tuvo ya su primer infarto del miocardio con elevación del segmento CT. Confirmado. ¿Y qué fue que hizo? Le fue a decir a todos los demás, no mames, ¿cómo a ti no? Pues sí, compadre, tú te salías a comprar chicharrón de la Ramos. Entonces, desafortunadamente, él sí llegó a la complicación máxima. Afortunadamente está bien.
Pero ese impacto, a lo mejor, de ahorita poder considerar uno que fue propiamente por no quise, le estaría hablando de 10. Ahora, ¿qué pasa? Si hablamos acerca de, bueno, tomando un poco en cuenta las campañas, el 83% de mi planta es varón. ¿Alguien tiene una idea por qué? Pues por el tabú, ¿no? De que principalmente mujeres no trabajan en fábricas químicas. No, señor. ¿No? El 83% de mi planta es varón por la parte operativa. Porque los solventes tienen la capacidad de ¿qué? Estamos hablando de que son productos teratogénicos. Pueden generar abortos espontáneos, inminentes. Sí. Entonces, bajo esa situación, sí, hay puestos propiamente, y aparte, realmente, creo que nunca creo que en lo que va, me ha tocado nada más para personal que se puede considerar operativo, una ocasión de alguien que fuera a considerar trabajo, y así se quedó porque estamos hablando de un proceso diferente que era proceso de calidad. Dígame, Efraín. Yo, o sea, ahorita lo relacioné, o sea, perdón por hacer preguntas así como muy variadas de temas, pero o sea, algo que también queremos preguntarle es sobre la ley de seguridad social en México, sobre todo enfocada en lo que es el trabajo. Y algo que siempre me interesó mucho, lo que vimos en clase, fue los tipos de indemnizaciones que sean, como es, pues puede ser temporal o puede ser total. Y quería preguntarle que si en su empresa hubo algún caso o ahí cómo se maneja ese tipo, o sea, ¿qué ha visto usted sobre todo? No hay personal temporal, todo es permanente. No tenemos ningún tema, o sea, como les comenté, acerca de problemas de discapacidad, este tipo de situaciones. Lo que sí existe son los perfiles ocupacionales. Como les comentaba, en esta condición tuvimos ahí un personal femenino, que es la única ocasión que me ha tocado ver que hay un personal femenino que quiere dedicarse al área operativa. Y hoy, ¿sabes qué? Sí, no puedes ser el rector, pero te consigo un puesto en calidad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, oye, pues, ¿sabes qué? Un proceso de calidad, vas a manejar este tipo de productos propiamente en una menor concentración. Hay otro tipo de barreras. Obviamente que si llegas a un proceso gestacional, va a requerir modificaciones propiamente a tu puesto. A lo mejor va a ser más administrativo. Vas a terminar revisando otro tipo de condiciones, pero no es manejar solventes. ¿Sí explico? Personas con discapacidad nosotros no tenemos, no porque no queramos, creo que realmente es difícil propiamente el tabú que existe con los productos químicos. Mucha gente le da miedo, ¿sí? Incluso yo tengo compañeros propiamente, sí, ¿cómo puede estar tan metido en eso, güey? O sea, me termino metiendo a los hilos, traigo los reactores, me he puesto a filtrar. ¿Por qué? Porque es la única manera que realmente conoces lo que hace la gente. Entonces, ¿cómo puedes proteger a alguien de que si chinga, si nunca me he puesto, no me sé ni poner la pinche mascarilla? ¿Cómo le vas a explicar a alguien cuando realmente no está bien puesta? Dígame, Carla. Está muteada. Perdón. Sí, hablando de los equipos de protección, personal, ¿cómo usted asegura que o sea, que capacita bien al personal que trabaja ahí para que lo usen de manera correcta y sí lo usen? Porque, por ejemplo, en el tema de construcción o así, yo he notado que, por ejemplo, tienen que usar cascos o tienen que usar arneses cuando están en alturas y así, y normalmente dicen las empresas,
yo sí los capacito, pero ellos no lo usan. Entonces, ¿cómo ustedes hacen una buena capacitación y aparte aseguran que sí sus trabajadores sí usen de manera correcta los equipos de protección personal? Muy bien. Les voy a platicar desde lo que les va a pasar. Para poder aprender o para poder capacitar, necesitamos que la gente sepa, la persona sepa hacer y sepa hacer. ¿A qué me refiero con esto? Se va a poner desde lo que les va a pasar a ustedes. Primero les van a bombardear de conocimiento. Después los van a enseñar a hacer las cosas de médico. Para que al final sepan ser doctores. El proceso es igual. Yo les puedo decir que afortunadamente, se lo voy a platicar de mi trinchera. La capacitación que yo les doy sobre efectos a la salud ocasionados por el correcto manejo de productos químicos, que se llama protección ante sustancias químicas. Yo me aseguro que durante esta sesión, el personal entienda los riesgos, sepa identificarlos, los logre mitigar, para que entonces sí puedan desarrollar su actividad de manera correcta. ¿Qué incluye esto? Oye, los filtros así, 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 se ponen así. Ahora, tú me ves ponérmelo, te lo pones y yo te veo, y luego evalúo lo que estás haciendo. Pero eso no te exime que en alguna vuelta que yo esté dando por la planta, me voy a poner a ver a observar eso. Y si hay una condición, te corrijo la primera vez. La segunda vez estoy considerando que estás haciendo una omisión. Te hago repetir el curso. Y si no entiendes, ya entonces es una admisión administrativa. Claro, Y, claro. y se vuelve tan importante que incluso entre sus compañeros se reportan. Sí. ¿Vale? ¿Contesta su pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, se hacen como sanciones para que puedan cumplir bien. No sanción. Son No como san- para, sí, bueno, sí, vuelven a repetir el curso para que se les reafirme lo que ya se les dijo. O, Es que aprendan, que las personas tienen que aprender a hacer. Son trabajadores técnicos. Yo considero que tienen un grado ya como de técnico. Son técnicos en fabricación de resinas. Eso es lo que ellos tienen que entender. ¿Qué esos son? A eso se dedican. Entonces, el hecho de darle un sentido de pertenencia, creo que ha mitigado muchos, muchos problemas. El mayor factor de riesgo de eventos que no generen capacidad que yo tengo, el 85% son riesgos físicos. Tenemos un problema importante de orden y limpieza. No lo voy a ocultar. Me resbalé. Trospecé. Me acomodé donde no era. Pero por sustancias químicas, creo que desde que era el curso he tenido 3 eventos. ¿Por qué? Porque ahora la gente se detiene. Chinga, ¿qué voy a agarrar? Me dijeron que aquí, a ver, ¿qué pasa si lo inhalo? Ah, no, no, tonta. Y si me cae está el Tyvek es sus trajes, ¿no? Es como el que les presentaba ahí en la imagen todo amarillo. Es un Tyvek. Oye, pues, ¿qué más quería me pongo? Si, chinga, a ver, ¿qué le hacen los ojos? No, no, mejor en lugar de los lentes me pongo la full face, toda la cara completa. Voy a cara nomás, son estos así. ¿Sale? Entonces, sí, no es muchas gracias. castigar, es castigar. Leonardo, creo que usted había activado su micrófono. ¿Había querido decir algo? No, usted, Efraín. ¿Quién lo había sido? Sí.
¿Qué onda? Yo solo quiero, o sea, si también relacionado a temas, que hacerle una pregunta. O sea, usted, como mencionó al principio, no suele estar en el consultorio, pero usted, en el momento que está y también aparte cuando va a dar esos chequeos, ¿usted qué considera que es primero importante que tenga su consultorio para que sea ergonómico? Porque también eso se suele ver mucho en la materia. Y aparte, ¿usted qué usa normalmente cuando va a dar esas revisiones, por así decirlo? O sea, como medidas preventivas. Pues yo también uso mi equipo realmente. Digo, no es lo mismo que vaya a uno de los almacenes donde no manejan algún producto, pues no me llevan mi mascarilla. Pero propiamente utilizo lo habitual, casco, zapato antiestático no dieléctrico, porque no trabajo propiamente con electricidad. Soy zapato antiestático, porque los solventes tienen la característica de ser inflamables, ¿vale? Mi bata propiamente antiestática, mis lentes de seguridad, y ando. Propiamente, ¿qué le puedo decir? Eh, yo creo que reuniones estratégicas tengo como 2 veces a la semana, 10 completos. Lo demás tiempo estoy en planta haciendo evaluaciones. Y realmente el tiempo en consulta yo creo que han de ser alrededor de 2 horas y media al día, 3 horas. Y es que voy por cualquier tipo de tema. Incluso hasta mi familiar ya se acuerda de mi hija. Sí. Mi hija que tiene, ¿qué onda? No, pues esto, esto, esto. Terminé viendo muchas cosas. En cuanto a la situación de insumos, es tanques de oxígeno, toda adrenalina, ¿sí? Porque puede incluso desencadenar propiamente alguna crisis anafiláctica por algún tipo de motivo. Propiamente broncodilatadores. Tengo productos propiamente, por ejemplo, como el Trofural, para el manejo de quemaduras. Tengo sueros, algún tipo de quelantes, y las cosas generales que se pueden llegar a presentar. Pero sí específico eso. Muy bien, entonces, retomando esa parte, pues sí, hay una revisión de propiamente botiquines. También tengo algo, yo creo que estamos casi por finalizar, que es la Brigada de Primeros Auxilios. Entonces, yo capacito personal propiamente, no para que me sustituya, sino para que sepan qué hacer y qué informarme. Nomás estoy yo como médico, no tengo personal de enfermería. Entonces me encargué de capacitar personal que se encuentra en la industria. Tienen todo en 3 turnos. Y eso me permite tener ojos y oídos en todos los turnos. Sí. Y además, aparte, hay un convenio con una clínica de la cual nos da servicio, etcétera, etcétera, que puedo yo requerir algún tipo de traslado y se realiza sin tema. No hay dispensación, pero sí hay quien te atienda. Y en Planta Catepec me encargué también de enseñar, bueno, es que Planta Catepec es algo diferente porque la adquirimos. Entonces tenía su personal y tenía su personal capacitado. Entonces, de ahí propiamente la jefa de seguridad es la que me comenta, por ejemplo, los casos. Y es con lo que le damos seguimiento ya. Y es una planta más pequeña, no realiza tantos procesos como nosotros aquí. Y pues las campañas que propiamente ya cotorreamos. Preguntas, crisis existenciales. Pues, la verdad, para ser sincero, doctor, nosotros teníamos una dinámica que era pregunta-respuesta, pero usted abarcó tal cual la mayoría de las preguntas, la mayoría de los temas que queríamos ver. No, o sea, yo creo que nada más, pues, obviamente agradecerle, porque de verdad, o sea, literalmente explicó casi todo en 2 horas, todo lo que vimos durante todo el semestre. No sé si mis compañeros tengan una pregunta así puntual o algo que quieran que no abarcó, porque yo abarcó casi todo. Pero pues si no, pues también ahorita le quería comentar otros 2 puntos, pero ahorita después no sé si mis compañeros van a preguntar algo, pero pues sobre todo agradecerle porque de verdad se explicó muy bien y casi todo lo que nos pidieron lo abarcó
tanto en la presentación, que también le agradecemos pues, el esfuerzo de lo que es de la presentación, y pues a responder las preguntas tan fácilmente, no sé, simplemente estoy impresionado, la verdad. Pues igualmente no sé si antes de empezar esos 2 puntos, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta o algo que usted quiera preguntarnos a nosotros, también estamos dispuestos. Chicos, ¿alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Y luego después podemos entrar a las preguntas apócrifas, ¿eh? O sea, tampoco estoy cerrado a que me pregunten, oye, ¿qué tal está? Y, si quieres eso lo vemos out of record, pero si tiene alguna pregunta con esta situación propiamente de lo que estuvimos revisando, creo que es el momento. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a las incapacidades. Las incapacidades las maneja como el protocolo, o sea, llega a su consultorio, lo evalúan y ya después de ahí lo mandan al IMSS, o sea, llena todos los formatos necesarios. O bueno, ¿qué formatos son los que llena para poder darle incapacidad a un colaborador? Acuérdese que hay 2 condiciones. Está propiamente la incapacidad por enfermedad general, la capacidad por riesgo de trabajo. ¿A cuál de las 2 quiere abordar, Leonardo? Pues creo yo que dentro de la empresa la más común es la de riesgo de trabajo. Al contrario, la más común es la enfermedad general. Es más común Pues sí, pues propiamente por la cantidad de personas que tienes. Cuando un riesgo de trabajo es porque ya algo tronó, algo bien importante. Qué bueno que tocamos esto. No me acuerdo. A ver, déjame voy a algo. Hay algo propiamente que me faltó comentarles, que es propiamente los sistemas de gestión que existen, o el ISO 45001, que es el de salud y seguridad en el trabajo. Propiamente, ahí va, para identificar esta situación. Las enfermedades generales nos hablan de un problema individual o puede ser un problema poblacional que no estamos viendo, ¿vale? Los riesgos de trabajo significan que ya hubo una condición o un evento en el cual hubo una condición no detectada. Para mí, cada vez que hay un evento que me genera un riesgo de trabajo, significa que hay algo que no fue evaluado. Ya sea puede ser desde mi persona o puede ser por ejemplo, del departamento de seguridad. Bajo esta situación es importante identificar que, por ejemplo, hay un contexto propiamente de la industria, qué realizan, cómo lo realizan, etcétera, etcétera. Hay personal de liderazgo que tenemos que involucrar. Tenemos que determinar cuáles son los recursos, las competencias, lo que necesitamos propiamente y qué va a ser la operación bajo ese tipo de condiciones. Y por operación me refiero a la continuidad del negocio. Ya una vez visto esto y que se nos peló este tipo de condición, lo que nosotros tenemos que reforzar propiamente es la identificación de riesgos. Si no logramos la modificación y no logramos la administración, me refiero por la eliminación, me refiero por la sustitución, me refiero por la situación administrativa, etcétera, etcétera, no hemos completado el círculo, ¿sí? Ahora, resolviendo la situación de los formatos, sí, me ha tocado llenar de todos los tipos, prácticamente todos los tipos de formato. Se abre la investigación. Para nosotros dar respuesta, damos 72 horas. En esas 72 horas, seguridad me tiene que tener la investigación con la causa raíz generada, propiamente identificada, las acciones de cambio y las condiciones por las cuales se dio este problema. Le puedo decir, el año pasado, que fue, ya regresó Leonel. El año pasado recibí 5, ¿sí? Nada más una fue clasificado y fue propiamente un riesgo de trabajo por una caída. Las otras 5 hubo las condiciones que determinaron que pues, realmente no se pudo atribuir la lesión, propiamente la lesión efecto o la lesión daño al trabajador. Ya. ¿Duda resuelta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Sí? Yo tenía la duda o sea, porque también se ve lo que es en clases, que sobre hipoacusias o problemas auditivos. O sea, aparte de que sabemos que usted mencionó al principio sobre sustancias ototóxicas que se suelen dar y así,
¿algún caso que usted haya experimentado que haya sido por uso constante de, o sea, de sustancias hacia alguien? O también que esté pues mucho tiempo prolongado así, que le pueda causar algún tipo de hipoacusia, o que usted le haya tocado en su empresa o como experiencia en sí. Por sustancias, no. Como le comentaba, estamos hablando de un proceso más crónico. ¿Cómo lo evaluamos otra vez propiamente cuáles son los decibeles que escucha en cada frecuencia y lo comparo anualmente? Lo que sí me tocó es un cuate que quería participar para mantenimiento, venía de una industria metalmecánica muy reconocida en el poniente. Empieza con N para no decirle su nombre. Donde el cual no llevaba, pues él decía que pues, realmente no le parecía que el ruido fuera tan excesivo. Entonces, ya tenía una hipoacusia moderada, se le expuso y le dije, ¿sabes qué? Pues no puedes quedarte en mantenimiento. Puedes entrar a cualquiera de las otras áreas, pero mantenimiento no. Acepta y termina en un puesto operativo y posteriormente termina ya en una situación de que termina operando un reactor, esta persona, y pues no tiene ya propiamente una exposición al ruido. Entonces su hipoacusia no va a empeorar. Entonces, esa es la parte de la administración. Muy bien, para finalizar, quería compartirles esto. Es algo muy personal, digo, que creo que la medicina del trabajo nos recuerda que no empieza, la salud no empieza en un hospital, sino que es donde estamos, en donde vivimos, donde producimos y coexistimos realmente las personas, y que realmente pudiera ser que no se ve todas las cosas que hacemos, pero implica que las personas puedan seguir realizando las cosas que más aman, puedan seguir continuando con su familia y que no tengan algún tipo de limitación, por decirlo así, que sea digno. O sea, el objetivo para mí es que cuando se jubilen, de perdido puedan rejubilar, puedan disfrutar de su pensión. Sí. Y que cada vez que parece que la planta está tranquila, creo que es donde está el logro. Donde no suenan las alarmas, donde no hay urgencias, creo que eso es lo que transforma y evita que incluso muchas familias desaparezcan. Y considero que esta es la forma más silenciosa pero más noble de ejercer la medicina. ¿Vale? ¿Qué se llevan? ¿Qué no se llevan? Pues la verdad es que yo tenía, pues siempre me interesó la medicina del trabajo. No sé si en algún momento me vaya a dedicar a ella, pero pues es como yo metí esta optativa. Y la verdad es que pues sí me llama mucho la atención y conocer un poco más a fondo todo esto de todos los lineamientos que se llevan, las sustancias que son neurotóxicas y más que nada los procedimientos y prevención que hay. Es como, siento que no se menciona mucho, pero como usted dice, es algo noble que se da a entender, porque pues, o sea, las veces que trabajo, o sea, mis familiares, mi papá que trabaja, que está en una empresa química también, o sea, las veces que llego a trabajar son cosas que no te das cuenta, pero que están ahí. O sea, por ejemplo, llego a trabajar en lugares que en un almacén, entonces de que siempre había sus indicaciones, siempre había cualquier tipo de cosas, entonces siento que son relevantes porque al momento que estás ahí no te das cuenta, pero simplemente están ahí y son los que te ayudan a, como se dice, que llegar a tu casa a salvo, cosas por el estilo. Sí, también algunos de nosotros nos mandaron a los Sims y pues ahí también podemos ver de que el siguiente paso a lo que es la consulta en la medicina del trabajo, ¿no? En cuanto a las incapacidades y todo eso. Y realmente estuvo muy padre que, o sea, poder oír de que todo eso que estábamos aprendiendo y ahorita que pues usted lo menciona, realmente yo creo que es como un poquito complicado realmente definir en dónde entra una enfermedad del trabajo y en dónde ya no es la enfermedad por el trabajo. Sí. Efraín, Sí, no, algo que... bueno. sí, Sí, perdón. Carla. Siga, Yo siga, quería siga. comentar que pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por hacer las diapositivas, y por sí, por
escucharnos y darnos toda su información tan valiosa y sus experiencias, porque normalmente, bueno, las clases en la facultad y así son mucha teoría, y nunca vemos como ejemplos de la vida real, o sea, nunca vemos cómo la medicina del trabajo se lleva en la vida real. Entonces creo que fue una gran oportunidad para aprender. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo también Muy lo bien. mismo, o sea, uy, perdón, que no hacía comentarles, o sea, obviamente como ya le agradecí, o sea, de verdad, muchas gracias por darse lo que es el tiempo, o sea, tener una disculpa por tanta molestia, por los tantos correos que le mandé y todo eso, pero de verdad, o sea, yo me quedé impresionado, como le comenté, de cómo abarcó muy bien los temas, por toda la presentación, por todo eso, y pues obviamente pues agradecerle pues la toma de tiempo, porque pues al final de cuentas esto usted lo hace extra, usted está quitando tal vez horas donde puede estar con su familia, donde puede estar cenando o puede estar durmiendo, y pues nos da esto como nosotros como estudiantes a poder ver sobre todo lo que es medicina del trabajo, que es la materia optativa que estamos llevando, y de muchas cosas que tal vez como nosotros estudiantes no nos enseñan en teoría, y usted como ya profesionista con experiencia, ya usted ya habla desde la experiencia hacia nosotros. Así que yo por eso que ya, pues de verdad, muchas gracias por tomarse este tiempo. Y yo creo que igualmente mis compañeros estamos igual agradecidos y pues nada, o sea, nada más que muchísimas gracias de verdad. Muy bien, pues gracias a ustedes por escuchar, por ver esta parte. Entonces, les agradezco por su